Estamos en un nivel de inseguridad donde incluso un susto puede provocar una situación de pánico colectivo. Hay una intranquilidad que se respira y este fin de semana fue la confirmación, Lore, de que las cosas tienen que cambiar, de que las cosas y que estamos tocando fondo a nivel de seguridad. Quisiera comenzar hablando de lo que ocurrió el viernes en la noche cuando cerrábamos la semana en el Distrito de Independencia, y allí tienen la imagen. Dos motorizados atacan una combi de transporte público que cubría la ruta CS53, una ruta que hace la Perla Independencia, relativamente corta si quieres la ruta, pero muy utilizada. Muere un niño de 6 años, Lore, y esto la verdad que como sociedad podría generarnos una reflexión y a las autoridades urgentemente, de manera contundente, un cambio de estrategia, ¿no? Porque la muerte de un niño inocente que iba como pasajero y que lamentablemente estaba sentado detrás del chofer, en este caso, Lore, te muestra que los sicarios o los extorsionadores no miden ninguna situación. Iban por el chofer se agachó, el niño terminó herido, una situación trágica que nos muestra una víctima inocente en este incidente que ocurrió en el Distrito de Independencia, Lore. Y es triste que haya tenido que morir un niño para que probablemente nuestras autoridades desarrollen lo que les falta, no solamente olfato político o sentido de urgencia, sino empatía. Teníamos la semana pasada un paro de transportistas con las autoridades saliendo a declarar desde la máxima autoridad, en este caso la Presidenta de la República: ¿ustedes sintieron el paro? No, yo no. No se puede parar, hay que trabajar, esto nos afecta. Pero ¿por qué paraba el transporte público? Porque lo balean, porque los matan. Y ahora en ese transporte público van niños, van mujeres, van hombres, van padres de familia, van madres de familia, van esposos. Y ahora ha sido un niño de 6 años el que ha acabado muerto. Y eso es lo que se le decía al gobierno. Están parando porque todo aquel que utiliza el transporte público está en peligro. Obviamente todos los ministros y el presidente de la República no están en peligro en el transporte público porque no lo usan, porque no lo necesitan, porque no miran lo que sucede más allá de sus narices. Lore, vamos a ver el registro de la cámara de seguridad cuando se ve claramente el paso de los dos motorizados. Obviamente era una moto con 2 pasajeros, atacan a la combi, se escuchan los tiros, una transeúnte que camina se queda petrificada por la violencia que estaba presenciando. En ese momento es donde el niño resulta herido. El chofer de 37 años, Luis Chipana, con la herida en el muslo, avanza hasta el hospital materno-infantil que estaba cerca. Seguimos en el Distrito de Independencia y finalmente no pueden hacer nada para salvarle la vida a este pequeño que terminó falleciendo. Vean la cámara de seguridad que capta la llegada de los sicarios que iban a pedir una extorsión, iban a atemorizar a toda la empresa y a todos los choferes de transporte público de esa ruta CS53. Primer tema aquí, Lore, 2 sujetos en una motocicleta. O sea, esta norma no la respeta nadie, ¿no? La prohibición dada de que solo un pasajero o una persona esté en una motocicleta. Aquí tienes otro crimen y esa era la combi que llegaba a la puerta del hospital. El chofer mal herido entendía que era una situación crítica, salvarle la vida a ese niño. Él también resultó herido, pero se ha perdido una vida inocente. El niño iba en esta combi con su madre y con su hermana, también menor de edad. Una situación dramática. Y tú bien dices, el tema de las 2 personas en moto. Se cumplió el primer día en un pequeño operativo, nunca más. Y es más, uno lo ve cada vez de manera más frecuente, no pasa nada. Ayer, a modo de anécdota, al costado mío en un semáforo habían 3 personas en moto. Papá, mamá y un niño. El niño ni siquiera tenía casco y paró una moto de la policía al costado porque estaba en un operativo por Surco. Y la policía le preguntó: ¿y por qué no tiene casco el niño? ¿Tú crees que los bajó, los detuvo, les puso una multa? El niño en medio de los 2 sin casco, 3 personas a bordo. Y la policía simplemente le dijo: circule, pase nomás. No son delincuentes, obviamente, pero están poniendo en peligro a ese niño, porque el único además sin casco, insisto, era ese niño, y los dejaron pasar como no pasa nada. Sí, Lore, de hecho, a las pocas horas de cometido este crimen, la policía detiene a una persona de nombre Gustavo Machado Anticona,
lo señalan como el que transportó en una mototaxi al autor de los disparos. Okay. Uno se preguntaría qué necesidad tenían los tiradores de subirse a una mototaxi si iban en moto. Para separarse. ¿No? En todo caso, sí, en todo caso lo que tienes aquí es a un detenido que no sería ninguno de los dos ocupantes. Que no de esa tendría que ver con motocicleta. esta imagen que hemos visto. Lo que se puede entender es que la policía hace averiguaciones en Independencia y detiene a personas vinculadas para reconstruir y llegar hasta los que cometieron este crimen, ¿no? De todas maneras, hoy ya veíamos las imágenes del entierro del pequeño y de cómo ha despertado cierta indignación en el barrio. Esta era la zona de Tahuantinsuyo, la avenida Tahuantinsuyo, cerca del Hospital Materno Infantil. E interesante también, como siempre, la situación del Estado que no lee la realidad en esta ampliación que han hecho hace 2 días del estado de emergencia, que justamente nuestra pregunta tiene que ver con eso. Entre los distritos donde han hecho la ampliación, porque supuestamente son los más peligrosos y los más urgentes, no está Independencia, donde han matado a este niño. Sí, tal cual, Lore. Y después te voy a mostrar la imagen de anoche, el premier Eduardo Arana llegando a la zona de Independencia con el nuevo ministro del Interior, Carlos Malaver, prometiendo trabajar en conjunto, prometiendo operativos en esa zona de Independencia. Es una suerte de distrito enclavado entre, por un lado tienes Los Olivos, por otro lado tienes Comas. Entonces es una situación difícil también en la medida que se entiende Comas y Caraballo como el epicentro, por ejemplo, de la red criminal Los Injertos del Cono Norte. Pero mira, hasta Independencia pueden llegar sin ningún problema y a Los Olivos también. ¿Por qué decimos esto? Porque el mensaje que dejaron después de cometer este atentado dirigido al chofer, lamentablemente fallece un menor de edad, era un mensaje clarísimo y les decía a los pisteros, a quienes cubren la ruta, que se alineen. Este es un ejemplo que les pasará si no copian a todos esos que no quieren colaborar con la organización. Se irán muriendo uno a uno. ¿Quién firma Los Injertos del Cono Norte, no? El grupo de Eric Moreno, alias El Monstruo. La verdad es que los ataques de esta red criminal, sea realmente la que está detrás de este crimen o no, porque también cualquier delincuente puede usar este nombre de la banda para poder generar temor en sus víctimas. Lo que vemos aquí es un patrón claro de cómo va agravándose y haciéndose más dramática la forma en la que vulneran no solo la vida, sino, por ejemplo, Lore, recordábamos este atentado en la Panamericana Norte, plena hora punta, pasajeros dentro de una combi y le disparan también al chofer. Cada vez estos extorsionadores, estos sicarios te pueden mostrar una forma más ruin de malograrle la vida a gente que solo trabaja, gente que no tiene nada que ver con organizaciones criminales y nos referimos a los choferes de transporte público y en este caso a la familia del pequeño Salvador que terminó falleciendo. Este era el mensaje de Los Injertos del Cono Norte, pero te decía, el fin de semana ha sido un fin de semana de denuncias de explosivos en restaurantes, igual que tú viste esa familia viajando en motocicleta con la prohibición. El fin de semana estuve por Comas y también conversé con personas que me decían, mi hermano cerró su barbería, mi madre y mis hermanas que manejaban un negocio de menú lo cerraron también porque llegan a pedirte dinero y te hacen el pedido. Puedes ceder una vez, pero después te das cuenta que no va a ser un negocio rentable para ti pagarle 2.000 o 5.000 soles. Claro. 2.000 soles le pedían a la señora que tenía este menú y 5.000 soles le pedían a este joven que tenía una barbería. Los dos tuvieron que cerrar el negocio, Lore. Testimonios al vuelo, testimonios que uno en su día a día, claro, te ven y te dicen, eres periodista, te quiero contar esto, ¿no? Claro. Me pasó esto. Y la verdad es que en una jornada en Comas te llevas 2 testimonios de horror de gente que no puede hacer empresa en este país. No puede ser empresa, no puede ser emprendedor. Lo veíamos el otro día con una imagen grabada como a un heladero. Le pedían también cupo. Lo vemos con la señora de la bodega. Nadie parece salvarse y nuevamente el Estado parece no entender la gravedad del problema. Es mejor minimizarlo, es mejor no verlo, es mejor que cuando te anuncian paros y movilizaciones, culpar de que son actores externos politizando y generando zozobra. La zozobra la generan los delincuentes, la zozobra la generan las estadísticas del SINADEF de cantidad de fallecidos por crimen violento, no por atropellos, no por accidentes de tránsito, por crímenes violentos. Y eso el Estado no está dando respuesta.